complicaciones van a ser mayores. Y sobre todo en aquellos pacientes mayores que tienen comorbilidades. Entonces, aparte de la sintomatología de vía respiratoria baja, van a complementarlo con la documentación, la sintomatología que tienen y la acción de rayos X. De esa manera identifican el cuadro parenquimal del pulmón. La que sigue. Entonces, como ustedes ven ahí, resumido es una infección aguda de pulmonar, de vía respiratoria baja, ¿no? Asociado a infiltrados radiológicos o auscultatorios. Fácilmente lo pueden ahora determinen si su cuadro lo pone bueno ahora, pero lo difícil es establecer la etiología. Solo se llega al diagnóstico etiológico en el 50% de los casos, a pesar de todos los avances que ha habido de ayuda diagnóstica. Entonces es muy complejo y muchas veces más del 50% de los casos se tiene que dar tratamiento un tratamiento basado en el nivel de evidencia para tratar de atenuar las sintomatologías que tenga el paciente y no se complique. Porque no es lo mismo tratar una neumonía comunitaria o que en la comunidad que una neumonía nosocomial, donde la mortalidad en neumonía nosocomial llega a casi el 50%. Entonces, a eso no queremos llegar. La que sigue, por favor. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta la epidemiología. Es muy común. Ustedes ven en Estados Unidos que se hicieron los estudios de la sexta causa de muerte y la primera dentro de las enfermedades infecciosas. Allá más predominan los problemas de infarto, angina, hemorroides. Entonces, tienen otro tipo de patología. Acá en nuestro libro hay que saber evaluar al paciente para determinar en emergencia, cuando usted esté en interno, qué paciente va a ser hospitalizado y qué paciente va a recibir tratamiento ambulatorio. Ese es el tip principal del problema. ¿Ya? Si ustedes determinan eso con las tablas o con las escalas que le voy a dar, entonces es buena hora. Siempre, bueno, en la clínica va a predominar frente a cualquier examen auxiliar. El examen auxiliar es, como lo dice su nombre, es una ayuda, pero lo que determina todo es la clínica. Entonces, 20 de esos pacientes que reciben por emergencia van a requerir hospitalización. Entonces, ustedes determinarán, de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a unas escalas que les voy a dar, dónde corresponde colocar a este paciente. El otro problema, como le digo, ya determinaron la neumonía, pero ahora el agente etiológico. ¿Qué lo originó? Una bacteria, un virus, un hongo. Entonces, hay, aparte de eso, por el abuso de antibióticos, se ha creado mayor resistencia. Entonces se hace más complejo el tratamiento antibiótico, a pesar de los objetivos. Entonces, es una recomendación que ustedes usen los antibióticos de manera indiscriminada y si hay necesidad de darlo, de acuerdo a una escala o algunas guías que se le dan. ¿Ya? Muchas veces cometen el error, paciente con tos, con flema, no tiene fiebre, a ver si son de edad, le mandan el antibiótico. El paciente lo de 1 o 2 facultativos ya tiene 3 semanas y ni uno se le ocurrió tomar una placa. Y en la placa sale que es una de las enfermedades más recurrentes en nuestro medio. Tenemos entre 30 y 35.000 casos nuevos de tuberculosis a pesar de todos los años que han transcurrido.
TV es la gran simuladora. Simula todo. Le puede dar TV en cualquier parte. Pasa. Entonces tenemos que establecer también un nuevo diagnóstico para llegar a ese tipo. Nuevos procedimientos, nuevos tratamientos. Sin eso, no vamos a llegar a nada. La que sigue, por favor. Entonces, como ustedes ven ahí, en el año 2000, una cuadro con las 10 principales causas de muerte entre 20 y 64 años y las enfermedades respiratorias estaban en el segundo lugar. Un cuadro bien interesante que no ha variado en el transcurso del tiempo. Que sigue la mortalidad de una neumonía que tiene la comunidad, si bien es cierto, baja, pero ¿y quiénes serán? Probablemente en aquellos pacientes de la tercera edad que tienen comorbilidades, o jóvenes que tienen comorbilidades, ¿no? Tienen afecciones hepáticas, problemas renales, qué sé yo. Entonces, eso hace que se compliquen estos cuadros. Fibrosis pulmonar. Entonces, la mortalidad en pacientes hospitalizados con neumonía puede llegar hasta el 13%. Y esta solo es del 1 al 5% de pacientes ambulatorios. Predominantemente se requiere que la mayor cantidad de pacientes sean tratados de forma ambulatoria, de preferencia. Pero en algunos casos se tiene que hospitalizar. Con el problema de que las unidades hospitalarias y de UCI o de hospitalización tienen gérmenes intrahospitalarios que podrían complicar el cuadro por el cuadro. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. 21% hasta el 54% de pacientes hospitalizados terminan muchas veces en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque son pacientes inmunodeprimidos, están con insuficiencia respiratoria severa, han hecho un shock séptico, una septicemia, que los lleva a ingresarlos en la unidad de cuidados intensivos. Y ya en unidad de cuidados intensivos ya es otro número, la mortalidad aumenta mucho más. Entonces, el mensaje de esta charla es que no se llegue a esto y que ustedes estén atentos a los primeros síntomas de alarma del paciente. ¿Bien? Las causas de muerte por neumonía en pacientes de UCI son por shock séptico, refractario, hipoxemia refractaria y falla orgánica múltiple. Ya son palabras mayores. Ahí no se puede hacer. La que sigue, La fisiopatología, para no aburrirlos, es corta, ¿no? Se va a producir 4 cambios básicamente: hipersecreción alveolar, edema proteico y hemático, va a haber una reabsorción proteica y la permeabilidad alveolar de UNI. Son de acá. 22. La que sigue, ¿no? El cuadro de neumonía adquirida en neumonía puede ser o comportarse de diversas maneras, puede ser inicio súbito o inicio puede ser crónica, recurrente muchas veces, o siderante, que es muy agudo el cuadro. Por ejemplo, hablando de siderante o agudo, tenía la neumonía por que hemos pasado en 2020, que era un problema viral. Y rápidamente, en 48-72 horas, te llevaba una insuficiencia respiratoria. Entonces, sobre los cuales tenías que actuar. Entonces, mucha de la gente, aparte de los problemas que tuvimos en cuanto a estructura hospitalaria, niveles de afección, déficit de oxígeno, déficit de ventiladores mecánicos. Entonces, todo eso conllevó a que tengamos pues una cifra elevadísima. Y nadie se enfrentó de forma adecuada a esta pandemia.
Entonces, en los hospitales se seguían protocolos o guías de los europeos, ¿no? Los australianos. Yo le decía, y sí es cierto que yo al hospital, yo le trabajaba en joven, eran los jóvenes. Bueno, entonces le decía, ¿por qué las gotitas, bajo qué mecanismo van a actuar frente a esta neumonía viral? ¿No? Que trae mucho trabajo. No había ningún mecanismo fisiopatológico que explicara por qué las gotitas iban a mejorar el cuadro. ¿Por qué se usaron? Porque en Australia, cuando se presentaron los primeros casos de neumonía COVID, se presentaron de la manera más leve. O sea, si le dieras algo, igual iban a mejorar. Y ellos asumieron que era por la vacuna. O sea, una apreciación errónea que la trasladaron a nosotros. Entonces le daban hasta máximo 60 gotas, 4 horas. Bueno, así que empezamos. Interrumpen la cena. Bueno, el segundo medicamento que dieron fueron en un tratamiento que se llamaba papalayismo. Otro caso, ¿bajo qué mecanismo este medicamento iba a actuar sobre el cuerpo? Tercero, los únicos que hicieron autopsias de 5 o 6 pacientes con COVID fueron los italianos. Pero gracias a Dios, ellos pudieron y gracias a ellos entonces había que revisar muchas cosas antes de empezar a dar tratamiento a los pacientes COVID. Yo hice una revisión de 100 tomografías de Europa y de Estados Unidos, cómo era el patrón. Pero ¿de qué no se percató el resto de gente? ¿Por qué se moría la gente? Porque el virus bajó todas las defensas. Entonces los hacía susceptibles de que entre cualquier bicho, en este caso las bacterias, que entraban como en su casa. Y esos son los que al final te mataban. Entonces estaban en la terquedad. Eso es una enfermedad viva. Pero ya 4 o 5 veces se había complicado. ¿Y cómo venía la complicación? ¿Está bien? Así. Y al último día, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Cortan todo. Que presentaban consolidación. La imagen de la tomografía de consolidación es un proceso bacteriano. Ahí le tenía que meter a. Y muchos se salvaban, otros no. ¿Qué otros problemas tenían? Los ventiladores mecánicos. El 70% de ventiladores mecánicos son del Seguro Social. Un tiene un 30%. No teníamos cantidad suficiente de dinero. Entonces, los ingleses,
digamos, nos regalaron su tecnología, la carga de datos, y lo dejaron en internet para que fabricara cualquier. Ahí se pero los ingenieros de la UNI lo hicieron, este equipo de carga de datos, y lo trajeron al hospital. Entonces, ya lo hicieron la presentación y yo estaba muy entusiasmado porque el equipo daba el 100%. No sé, 60 centímetros. 60 centímetros de agua es lo que hace un ventilador mecánico. Ahí era como dice, encontramos el oro. De 10 pacientes que se complicaban, que necesitaban ventilación mecánica, solo iba uno a máquina. 9 por diversas circunstancias, calificación, uno no iba. Eso no es importante. Entonces, le decimos ese equipo que y ese equipo de carga de datos nos hicieron 100 en un ratito y salvó muchas vidas. Como ese equipo ya no necesitabas casi la gran mayoría, ¿no? 70-80% del ventilador. Entonces, miren las cosas como son. Y ahí nos dimos cuenta de las carencias de equipamiento, oxígeno. ¿Por qué no teníamos oxígeno? Porque en el equipo de Alancito se llamaban con las empresas grandes y tenían que sacar una ley que decía que el oxígeno medicinal tenía que tener una concentración mayor de 8. Eso cumplía 2 antes había como de ahí lo digo. Cuando nos sentamos, pues, bueno, estas son anécdotas, ¿no? De la prueba de COVID cada 100 años, ya cuando ya nació, hay que estar preparado para eso. Hasta el momento no estamos preparados. Ni MINSA ni esa. No hay una educación. Se empieza desde el origen para que es una experiencia, que es una experiencia. Cuando voy a un hospital, cuando voy a mi costo, entonces, si no se organiza eso todo lo que usted ve en la enfermedad, revalida peor. Si tenemos 100 camas por hospital, llegan 400. Entonces es un trabajo bastante duro en la emergencia. Cuando ustedes sean internos la van a gozar. Entonces, antiguamente, y esto está todavía vigente, los criterios de Johnson, que había construido a pie de dolor torácico y una radiografía patológica. Entonces, determinaba que tenía un cuadro hegemónico. La que sigue. Muchas veces en la infección, bueno, de neumonía, tiene la comunidad, no hay mayor cosa de infección, perdón, de infección. Y hay retracción ya cuando la neumonía es severa, ¿no? Las vibraciones vocales estarán aumentadas, hay matidez o submatidez, y lo rico de todo esto de la neumonía es que la neumonía circular está disminuido o ha aumento de créditos, hay crepitantes finos, hay un soplo tubárico. El soplo tubárico es un soplo inspiratorio, o sea, el tipo inspiratorio es un soplo de gas. La diferencia del soplo de ventricular que es un soplo expiratorio, es un soplo de gas. ¿Ya? Y pectorilón que abajo de que se presenta. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se adquiere esta energía? De la microaspiración
falta de flujo, de las infecciones del árbol tráqueo bronquial, sobre todo en pacientes de la tercera edad, infecciones por vía vascular, hacen diseminación hematógena, sepsis, infección por infección directa o oportunidad. Entonces son 4 los mecanismos que tienen ahí las neumonías adquiridas en hemofiliología. Entonces se trata de esquematizar el origen o la etiología de esta neumonía. En pacientes ambulatorios, los más comunes dentro de los gérmenes están la Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma, el Haemophilus influenza, la Clamydia pneumoniae y los virus. En pacientes hospitalizados, pero no en unidades de cuidados intensivos, el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma, la Klebsiella, el Haemophilus influenza, la Legionella y otros gérmenes activos. Y en la UCI ya está el Streptococcus aureus, Legionella, gran negativos, influenza, Streptococcus pneumoniae. Esto se tendrá que determinar interpaciente virus que se haga necesario para llegar a la etiología del paciente. ¿Ya que sigue? Ya, entonces, tenemos que establecer también, de acuerdo a cuadro clínico, enfermedades de fondo que trae el paciente, muchas veces asumir algunas probables etiologías. Ahí tenemos, por ejemplo, los alcohólicos, la presencia de neumococo, anaerobios y gérmenes grandes. En los fumadores, porque enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, tenemos el neumococo, el Haemophilus y la Klebsiella. En las personas de la tercera edad están los casos de reposo, neumococo, Haemophilus influenza, estáfilo y ateroma. En los que están en contacto con gatos, con Coxiella burnetii, y en los que están en contacto con aves, la Clamydia psittacia. Aquellos que tienen presencia de HIV, ¿no? Neumococo, linfocitis caríticos, aquellos que tienen influenza puede tener asociado neumococo, estáfilo, etc. En aquellos pacientes que se aspiran anaerobios o que tienen enfermedades previas, pseudomonas y estáfilo. Entonces, poco a poco se va sistematizando qué es lo que puede haber ocasionado esta neumonía. La que sigue, por favor. Lo primero, ustedes ya establecieron a través de la historia el examen semiológico, la sospecha de la neumonía. Ahí les cuento un caso. Un paciente de 60 años, mala clínica, tipo de enfermedad, 24 horas. Ojos, dolor torácico, la papel y fiebre. Está bien, frecuencia respiratoria 16 por minuto, cardíaca 78 por minuto. Se le envía a que le tome la radiografía, eso es lo bueno que tienen aquí en el momento. Trae la radiografía y tener una neumonía en la base derecha, con reducción de no comprometido. Entonces, tienen que establecer, como yo lo digo, este paciente es ambulatorio o va a ser hospitalizado, de acuerdo a esa característica. ¿Es ambulatorio o va a ser hospitalizado? Es un paciente ambulatorio, no necesita oxígeno, sus controles están bien, no tenía comorbilidades, mejor no podía estar. Lo manda a su casa, el tratamiento oral, viene, me llama la esposa, tenido que traer a la emergencia de la clínica y lo hemos hospitalizado y lo he puesto en ventilación mecánica.
Allá, señor amigo, mañana yo voy temprano, ¿qué es lo que pasa? Entonces voy temprano, hablo con el intensivista, que me da autorización para ver los exámenes, veo la placa blanca, si no me estresa. Aún. Él ni por acá, ¿qué es lo que había condicionado eso? Le digo, pídele un hisopado para influenza. No, que acá no lo hacemos. Llama a Minsa y ellos vienen y lo toman. Llama a Minsa y se corrobora una neumonía por influenza. Miren la agresividad. ¿Ah? O sea, todos no se comportan igual. O sea, todo el esquema que nosotros no esperamos por la realidad, pero eso sabe. Entonces, si es un paciente ambulatorio y tiene alguna característica del criterio de Bartlett para la encuesta, pueden tomar el examen de esputo, pero usualmente se hacen aquellos pacientes que tienen ya más de 2 semanas de enfermedad, ¿no? O 2 semanas de enfermedad, no al instante. Usualmente no se hace eso, salvo que tenga sospecha de TB, lo haces y ese examen de esputo, seriado. El paciente hospitalizado ya baja registro de hemograma, gases arteriales. Gases arteriales tienen que pedir en emergencia. Si usted ve un paciente con insuficiencia respiratoria, ahora hay los prácticos oxímetro del pulso, ven situación T90, gases arteriales, y lo apoya con oxígeno. Ven lo que crean conveniente. Hay que hacer un estudio de función renal, hepática y todo lo que amerita cuando está hospitalizado. Gran cultivo, siguiendo los criterios de Bartlett, en los cultivos solo de aquellos pacientes que tienen un cuadro febril, fiebres altas, persistentes, y su rendimiento es casi 40 años, en el mejor de los casos. Los rendimientos es un rendimiento bueno, pero si está con fiebre, piedra. En los cultivos. Serologías para gérmenes atípicos, BK, cultivo de frutos para gérmenes comunes y hongos, si están pensando en eso. O para Chile, que el paciente ha hecho una neumonía. Entonces, de eso depende que ustedes hagan una buena historia. Porque no se trata de los países de acá, no estamos en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser cautos en el pedido de los exámenes auxiliares y dirigido hacia lo que ustedes están pensando. ¿Ya? Siempre mantengan la mente amplia, los diagnósticos diferenciales. No se centren en una sola cosa. ¿Ok? La que sigue. Entonces, de la evaluación que se hace, ya ustedes determinaron que el paciente tiene una neumonía de enfermedad, le hicieron el examen de esputo, el paciente sigue durmiéndose mal, de repente con insuficiencia respiratoria. Entonces, tengo que hacerle otros exámenes auxiliares, ya hay todo hospitalizado, para llegar al diagnóstico. Puedo ser aspirados con el tubo orotraqueal, nasotraqueal, con la sonda para cultivo. O si el paciente tiene traqueostomía, hacerlo a través de la traqueostomía. Esputo inducido se usa en aquellos pacientes que no tienen una tos productiva, tienen una tos seca. Entonces se hace un esputo inducido con solución en un ambiente que tenga la condición, no lo haga en cualquier ambiente. Las personas tienen que tener por lo menos unidades de tratamiento de aire a presión negativa.
llena todo el hospital con el problema. Aspirado transtraqueales, que se usaba con bastante frecuencia hasta hace 10 años, broncofibroscopía. Entonces, hay una guía clínica de 2016 de INSA que compara el aspirado transtraqueal con la broncofibroscopía, cuál es su rendimiento y cuál es más recomendable. Ellos recomiendan la transtraqueal, menos invasiva y con la misma eficacia. Pero si no tienen alcance eso, hacen una fibroscopía. Y ahí le piden los cultivos, KGM, que son de capa, que ustedes crean necesario. Muchas veces se tiene que recurrir a la biopsia de pulmón para hacer el diagnóstico. Tenía una paciente ya, que era asistente de 5 años. Hay una joven de 30 años, con neurología. De origen determinado y tos, no tenía insuficiencia respiratoria, nada, saturaba bien. Y ya se le han hecho los exámenes de todo lo olido y puramente. Y tenía una lesión familiar derecha alveolar. Entonces lo único que quedaba era hacerle una fibroscopía. Y en la fibroscopía que le hicimos, encontramos la zona que estaba bien hiperémica, que estaba inflamada. Y se me ocurre que hacer una biopsia transbronquial en la zona donde estaba la lesión. Y oh, maravilla, sale neumonitis crónica granulomatosas compatible con medio. Era hasta lo que hemos llegado para establecer el diagnóstico. Sin eso, seguíamos en el mismo, sin hacer nada. Toracoscopía para la patología pleural, usualmente se hace el abordaje con biopsia pleural, se hace hasta 2 biopsias pleurales, si no se obtiene el diagnóstico, se recurre a la y es un examen invasivo para obtener biopsia de la pleura. La biopsia del cielo abierto ya es palabras mayores, no para que figure ahí. ¿Qué sigue? Lateral. Ahí está. ¿Es el primero? Ahí ven una radiografía con un problema neumónico, alveolar, una de lado izquierdo, que sigue antes que avances con la pantalla. Siempre cuando evaluar una radiografía, esta tiene que ser técnicamente bien tomada. Se van a encontrar el kilovoltaje, que es el 12,5 da mucho kilovoltaje, 140, 150. La radiografía sale con una salida negra. Entonces no es nada, es para hueso, cuando tiene fractura, algo que hizo. Pero un campo pulmonar no es negro. Y si le das menos, sale blanco, sale como los cremas. Como si tuviera un edema agudo del pulmón, no evalúas eso. Apoyar en algo, que no sea una radiografía más normal. Tú la despliegues. ¿Cómo lo parece? ¿Ya? Pues no van a tener problemas. Ya, ahora sí. Acá ven una neumonía con derrame paraneumónico. Puede haber también. Ya son complicaciones de la neumonía. La que sigue. Ahí ven una lesión alveolar con una cavitación. Hace una sospecha de un probable absceso. La que sigue.
Entonces, tenemos que establecer cuál son los criterios de seguridad y pronóstico. Como ven ahí, el 75% de los casos de neumonía son evaluados en las emergencias del hospital. Ahí están, ustedes son internos. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que establecer reglas para ver qué gravedad y la predicción pronóstica de ese paciente. Para eso, acuérdense los datos. La que sigue. Entonces, tenemos el PCI, uno de los más conocidos, que establece el grado de severidad de la neumonía. Tiene muchas características. Entre ellas, la primera, se basa en la demografía. La característica si es varón, si es mujer, si está dentro de una casa de reposo, un asilo. Entonces, de acuerdo a eso, se le da una puntuación. Si tiene comorbilidades, es otro aspecto que ve la escala de PCI. Si tiene neoplasia, le da una puntuación de 30. Si tiene una enfermedad hepática, una puntuación de más 20, insuficiencia cardíaca más 10, enfermedad cerebrovascular más 10, insuficiencia renal más 10. También ve otro aspecto, la exploración física. Si tiene trastorno del sensorio, 20 puntos. Si tiene una frecuencia respiratoria más de 30, 20 puntos. Si tiene la presión sistólica menor de 90, 20 puntos. Si tiene una temperatura menor de 35, mayor de 40, 15 puntos. Si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 125, 10 puntos. Tenemos otro aspecto. Y el laboratorio. pH menor de 135, 30 puntos. Nitrógeno nucleico mayor de 30 miligramos por decir 20 puntos. Sodio menor de 130, 20 puntos. Glucosa mayor de 250, 10 puntos. Hematocrit menor de 30, 10. Presión de oxígeno menor de 60, una saturación menor de 90. 10 puntos y una efusión pleural 10. Entonces, se evalúan estos 4 aspectos en esta escala de PCI, índice de severidad. Acá lo tienen ya resumido, los aspectos demográficos, las comorbilidades, el examen físico y laboratorio. Y se establece como valores. Si es menor de 50 la puntuación, ese paciente tiene una mortalidad de 0.1. Si tiene entre 51 y 70, una mortalidad de 0.6. Si tiene entre 71 y 90, una mortalidad de 2.8. Si tiene una valoración entre 91 y 130, una mortalidad de 8.2. Y si es mayor, esta puntuación mayor de 130, tiene una mortalidad que llega casi al 30%. De manera sistemática, esta escala le da un índice pronóstico. La que sigue. Ahí tiene la misma escala de PCI. Clase REGO 1, mejor de 60 puntos. Clase REGO 2, entre 51 y 70. Son tratamientos ambulatorios. El 3, de 71 a 90, tiene una mortalidad que llega hasta 2.8%. Puede ser ambulatorio o una estancia corta, ¿no? La 4 y la 5 ya tienen que estar hospitalizadas. ¿A que sí? Otra de las escalas que se usan en esta neumonía que vive en la comunidad comunitaria es la escala de Cook. Cook 65. Además es una escala europea. Y es sencilla de utilizar. Ahí tienen la cantidad de casos cuando está entre 0 y 1 en la escala de Cook. De 2 tenemos 184 pacientes y de 3 tenemos 210. Y en base a eso se hace el porcentaje de muerte. Miren cómo se va elevando el porcentaje de muerte. O escala de 3 o 4 en la escala de Cook. ¿Qué significa eso? La
AC, trastorno sensorio, la confusión. Es la urea mayor de 7 nanomoles por litro, la EOA es la frecuencia respiratoria mayor de 30, la B es la presión sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60 y la edad mayor de 65. La que sigue. Entonces ahí ya tiene esquematizado la escala curva, ¿no? De 0 y 1 es tratamiento ambulatorio, ¿no? Tratamiento básicamente con amoxicilina y como alternativa tenemos doxiciclina. En las moderadas que llegan a 2, la mortalidad aumenta en 9%, puede usarse amoxicilina y alguna penicilina, claritromicina y como alternativa la doxiciclina. Y en las severas, digamos, de 3 a 5 la aplicación de PUC, la mortalidad sube hasta el 40%. Entonces ya se tiene que usar con la que sigue. Ahí ese cuadro hace hincapié a lo que yo mencionaba anteriormente. A pesar de estudio clínico que se hace, la auditoria que ustedes van a realizar, los exámenes complementarios que se usan, el rendimiento diagnóstico llega solo al 50% en la etiología. Entonces, ¿y por qué se debe esto? A veces falta especificidad en el estudio del punto. De repente está con una neumonía por anaerobio, no pides por anaerobio, usualmente, ¿no? Entonces, o gérmenes atípicos, ¿no? A veces presenta una tos, pero es improductiva, tos seca, que le llaman. A aquellos pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previo en las últimas 3 semanas. Microorganismo difícil de cultivar. La poca eficacia de los test serológicos y agentes infecciosos nuevos. Entonces, miren por qué tenemos estas limitaciones. La que sigue. El inmunológico libre, en el mejor de los casos, con un paciente febril, te llega hasta el 30% de positividad. Si no tiene fiebre, ni lo pierde. ¿Ya? Si tiene derrame pleural, pues la evolución, la cloroquina que va a ayudar. Estudio psicológico, químico, ADA, PAP, PK, todo eso lo puede pedir para descubrir la etiología de la. En pocos casos es una evolución transplantable, salvo que tengas una lesión grave y con bastante cuidado, guiado por guía ecográfica o tomográfica, no al ojo. La serología viral para gérmenes atípicos requieren a veces 2 muestras separadas con un intervalo de 3 a 5 semanas, que son cierta demora en la que sigue. Debe obtenerse una buena muestra, no necesariamente purulenta, puede ser amarilla, pero cultivar antes del inicio del tratamiento es lo ideal. Que sea procesada de forma adecuada y que debe reunir algunas características. Menos de 10 células epiteliales y más de 25 poliporos nucleares en el campo adecuado. Si cumple con esos criterios, es una buena muestra. Y el rendimiento de diagnóstico va a fluctuar entre 50 y 80%. Lo que sigue. Más del 50% vuelve a aplicar. No tiene un diagnóstico etiológico, no se lleva. No existe ni un examen estricto para llegar al diagnóstico. Y hay a veces presencia de poblaciones mixtas, más de una bacteria, virus, como el caso del COVID. Aquí sigue. Aquí tenemos cómo se van presentando los términos en la
neumonía adquirida en la comunidad, en la neumonía en los asilos, en los pacientes hospitalizados y en los pacientes que están en ventilación mecánica. Se va variando los genes. Estafilococo aureus meticilino resistentes, estafilococo aureus meticilino sensibles, hemófilos, pseudomonas, ciegas, entonces, en base a ello, ustedes establecen las probabilidades de tener estos genes, pero tienen que cultivarlos. Nadie va a ver una radiografía y antes, como se hacían los antiguos clínicos, ya esta radiografía tiene tal patrón, ya este es por el 7, ¿no? Ya no estamos en eso. Bueno, la que sigue. Ahí tenemos una progresión de un cuadro memórico, un cuadro con compromiso alveolar hasta la neumonía con desfase. La que sigue. Hay diversos patrones de neumonía, focos alveolares, unilaterales, bilaterales, en distintos segmentos. Se cuenta que cuando se ve afectado el lado derecho, ustedes dicen, ¿dónde está la neumonía? Lóbulo medio o lóbulo inferior. Siempre hay ese problema. Si es lóbulo medio, bomba la cisterna cardíaca al lado derecho. O sea, un conservado dice que esta neumonía es de lóbulo medio. ¿Ya? Si es inferior, no tiene por qué bombar. En el lado derecho. ¿Ya? ¿A que sí? Tiene una tomografía, consolidación, patrón alveolar, tiene otra, y ese es un absceso, no va a pasar, tiene un absceso, pero distingue. La radiografía no es tan buena, porque digo, tiene demasiado libertad, está un poco malo, lo ves negro, ¿ves? Sirve para ver el color y la columna. Inferior, ¿no? ¿Ah? Inferior. ¿Inferior por qué? ¿Por qué trabajo? Bueno, acuérdense lo que digo. La que sigue. Es una lateral, con el módico, posterior, la que sigue. Esa es la luz de hielo. Lóbulo medio, bajo la silueta cardíaca del lado derecho. ¿Está bien? Ya. Aquí sigue. Luego en el lóbulo superior sigue bilaterales, neumonía multilobar. Aquí sigue. Aquí tiene otra. Aquí sigue. Aquí sigue. Vamos a ver ahora los factores de acceso. Cuando usted piensa en una probable pseudomonas, tiene que reunir que tenga un daño estructural previo, o sea, quiere decir pacientes que tienen fibrosis laterales, eso se llama daño estructural. Y han recibido terapia con esteroides, mayor de 10 miligramos, usualmente prednisona, antibióticos mayores de 7 días en el mes pasado y que son de nutrientes. Hay una sospecha de que la probable neumonía puede ser causada. Mientras está el cultivo en curso, tiene que dar un tratamiento. Porque si van a esperar el cultivo, el paciente va a ser. Si hay algo que corregir, lo corrige. Y la resistencia por neumococo, mayores de 65 años, que han usado metalactámicos en los últimos 3 meses, pacientes inmunosuprimidos, tienen enfermedades que le baja la defensa, alcohólicos o comorbilidades múltiples, ¿no? Fibrosis pulmonar, cirrosis hepática, insuficiencia renal, qué sé yo. ¿Qué sigue?
factores de riesgo, los gérmenes entéricos gram negativos son muy agresivos. Entonces, causan estas neumonías, por eso usualmente cuadros severos. Están en residencia los ancianitos en casas de reposo, que tienen enfermedades cardiovasculares subyacentes, insuficiencia cardíaca, comorbilidades médicas múltiples o terapias antibióticas precisas. Hay que establecer el criterio de severidad de la neumonía. Entonces, también se han estandarizado. ¿Dónde estamos? En consultorio pueden usar el PCI, pueden usar el TUC, 65. ¿Y qué se quiere predecir con estas escalas? ¿Qué paciente va a ser hospitalizado y qué paciente va a ser ambulatorio? Y la intensidad del tratamiento, de repente que requiere hipotrópico, ventilación mecánica, para eso se usan otras escalas. El SMART puro 80, que son de la APS y la X. Vamos viendo esto. Entonces, el SMART para pacientes que están en luz. Como ustedes ven ahí, todos los puntos que se evalúan, desde la presión histórica de los puntos, la radiografía con lesiones multilobares, un punto, albúmina menor de 3.5 gramos por decilitro, un punto, frecuencia respiratoria aumentada, en menores de 50 más de 25 y en mayores de 50 más de 30, un punto. Taquicardia mayor de 125, un punto. Trastorno sensorio, un punto. Oxígeno bajo, 2 puntos. Entonces ahí se evalúa menores de 50 años y mayores de 50 años. Y el pH arterial, menor de 7.35, 2 puntos. Entonces, son de bajo riesgo, de 0 a 2 puntos, de 3 a 4 es riesgo moderado, de 5 a 6 es uno alto riesgo y mayor de 7 muy alto riesgo. Entonces esto te establece la escala. ¿Es que sí? Ahí tienen la otra escala, el 1.80, que se basa en el trastorno del sensorio, urea mayor de 30 mg por decilitro, frecuencia respiratoria mayor de 30, la radiografía con compromiso multilobar, la presión arterial de menor de 54, el PAF menor de 250 y la edad mayor de 80. Cuadro interesante. Entonces, a través de este cuadro van a establecer los criterios de seguridad de la neumonía en los casos. Los criterios menores, infiltrado multilobar, frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, y el PAF menor de 250, trastorno de conducta o trastorno del sensorio, el BUC mayor de 20 mg por decilitro, leucopenia menor de 4.000, trombocitopenia menor de 100.000, hipotermia menor de 36 grados o hipotensión. Esos son criterios menores. Y los criterios mayores son ventilación mecánica invasiva y shock. La que sigue. Entonces, los criterios de ingreso para la UCI tiene que tener criterios mayores. Entonces, el paciente que está en shock séptico y necesidad de vasopresor, o sea, hipotrópico, dopamina, dopamina, adrenalina, todo lo que quieran, eso se llama vasopresores. O con falla respiratoria dura que requiere ventilación mecánica, nivel de evidencia 2. Entonces, para ingreso a UCI. O aquellos pacientes con 3 criterios menores, nivel de evidencia 2, también pueden empezar a la UCI. Impacto este cuadro. Clínica, comunitaria. Ahora, toda lesión al miocardio ustedes ven ninguna radiografía, no es necesariamente neumonía. Entonces,
hay que ver lo que tengo estudios diferenciales. TBC en el promedio es como el pan. Hay que tenerlo presente siempre. Problemas de hongos, micosis pulmonar, neoplasias, cáncer de traumatismo torácico, tromboembolismo pulmonar, neumonitis, etiología determinada, vasculitis pulmonar, bronquiolitis obliterante con neumonía asociada, atelectasias o edema agudo. Entonces, eso se va a establecer a través de una buena historia clínica y un buen examen psicológico. Ya, ¿qué sigue? Ahí tienen un compromiso alveolar, un compromiso inferior, ¿qué recomendaciones se tienen que dar en el tratamiento de una neumonía aguda? El tratamiento, como le digo, siempre es empírico. Empiecen el tratamiento empírico en base a las escalas o guías clínicas que se le dan. No esperen que se complique ese paciente. Vamos. Porque ahí vienen los incrementos de función. ¿Y quiénes se determina un tratamiento en pacientes ambulatorios? En aquellos que están supuestamente saludables, no han usado antimicrobianos 3 meses previos. Entonces, ahí le das ambulatorio. ¿Y qué usas? Hematología, la citromicina, la eritromicina, doxiciclina con grado de evidencia 3. Aquellos que tienen presencia de comorbilidades, ahí das otro. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, enfermedad renal, diabetes mellitus, de OH, tienen alguna enfermedad neoplásica, astenia, el vaso, son inmunodeprimidos, han usado antibióticos en los últimos 3 meses. Entonces, ahí usan beta-lactámicos más un macrólido, nivel de evidencia. Amoxicilina, ácido clavulánico, ceftriaxona, ceftriaxona, doxiciclina como alternativa. Miren cómo lo va estandarizando. ¿A que sí? Fluorquinolonas también se pueden usar con nivel de evidencia 1. En los hospitalizados en sala de ambientes generales, podemos usar beta-lactámico, más un macróleo, nivel de evidencia 1. Dentro de ellos, ceftriaxona, la ciprofloxacina, mesilazobactam, doxiciclina es la alternativa. Y fluorquinolonas también se pueden usar, tiene evidencia clínica. Y lo que ya está en UCI, tenemos que usar ya medicamentos endovenosos, ceftriaxona, ciprofloxacina, amisulbactam, fluorquinolonas. Y para pacientes alérgicos a penicilina, también tenemos que ver eso. Podemos usar ácido. Entonces, fíjense cómo va variando para poder usar determinados antibióticos. Ahí están las recomendaciones. Si la pseudomonas aeruginosa es sospechada, somos un beta-lactámico con cobertura anti-pseudomonas. ¿Qué cefalosporina de primera, segunda y tercera generación actúa para pseudomonas? Ceftazidima. ¿Ah? Yeah. Cefepime. A ver, ¿qué era eso? Ya, usamos beta-lactámico como cobertura antisomora. Hiperacilina, tazobactam, Ay, qué imipenem o meropenem, más una quinolona, ciprofloxacina o levofloxacina. Beta-lactámico más aminoglucosis más acetromicina, o un beta-lactámico más aminoglucosis más fluorquinolona. Si hay indicado, está.
penicilina resistente, hay que agregar banco o limitación. Nivel de evidencia 3. Importante, los pacientes hospitalizados a través de la emergencia, la primera dosis de antibiótico debe ser aplicada ahí. Y ahí con tratamiento a los pacientes. Nivel de evidencia 3. ¿Cuándo se debe aportar el antibiótico endovenoso por vía oral? Cuando el paciente está estable, cuando tiene mejoría clínica, cuando tiene una buena ingesta oral, cuando tiene toda la intención de pasar la vía oral y el viejito está contra el estómago cruzado. Entonces, tranquilo. Y tenga un adecuado funcionamiento del tracto gastrointestinal, no tenga deposición de líquido, cuadro gastrointestinal, ¿para que sí? ¿Qué tiempo debe durar el tratamiento? Es otra de las grandes preguntas. Mínimo 5 días, estando 48 o 72 horas sin fiebre y no más de un signo de inestabilidad y ¿a que sí? La duración del tratamiento va a depender de la respuesta clínica, del patógeno y del antibiótico seleccionado. El tocó con memoria y la influenza tiene 7 días. La legionela neumonía de 14 a 21 días, y si se trata de una neumonía necrotizante, un absceso pulmonar, un empiema, el tratamiento no baja de las 3 semanas. Lo que sí. Resistencia a antibióticos. De poco vamos a encontrar un tipo de cuidado asistente a algunas drogas. La incidencia de esto se ha estabilizado en los últimos 5 años y ha disminuido para penicilinas y cefalotoninas. Sin embargo, se ha incrementado esta resistencia para macrólidos y quinolonas, entre ellos la ciclo y la levo. Algunos estudios plantean que incrementando la dosis de estos medicamentos antibióticos se podría lograr algún resultado, pero eso es un nivel de evidencia 3. Y el estafilococo aureus penicilina resistente como causa de la neumonía, eso sí. Hay un incremento de esta germen con 2 patrones, el similar a la neumonía y otro que inmunológicamente, fenotípicamente es diferente. En este último, con menos asistencia, pero con un nuevo tipo de gen, el parto maligno inclusivo, que se asocia a neumonía necrotizante, que está presente en los abscesos, en los ambientes, en el shock, y que presenta falla respiratoria, frecuentemente asociada con influenza. Hay que sospecharlo, incluso en aquellos pacientes que están infiltrados y muchas veces ya se han captado. La que sigue. Para recalcar en los puntos importantes del tratamiento, el momento de la terapia que sea lo más rápido posible, que una terapia científica. Establecer si está pensando ver negativo, terminarlo a través de eso. Este rol presente en algunos pacientes por resistente, si se han utilizado, lo tenemos para usar antibióticos alternativos y mejorar la guía de la no debe ser menor que 72 horas. Las fiebres usualmente se deben al segundo o al cuarto día de tratamiento. Los crepitantes van a disminuir 40% de ellos a la semana de tratamiento. El hemograma debe realizarse al tercer día en un programa de control. El control radiológico
al séptimo día, o sea, la semana, ya va a iniciar un tratamiento antibiótico para ver la mejoría del cuadro. ¿A qué sigue? También tenemos que ver aquellos que tienen mala evolución. ¿Por qué? Porque el antibiótico que ustedes han sugerido, el son patógenos poco comunes. Hay un mal diagnóstico. Hay fallas en el tratamiento. La neumonía que presentaba el paciente se ha complicado, puede haberse ulcerado, calentado, ¿entiendes? Y aquello que presenta reacción adversa por el medicamento que ustedes han establecido. Que sí. El uso de estas escalas de severidad, la Q65, la PCI, son de gran utilidad, tienen nivel de evidencia muy positivo, por lo que se debería emplear en nuestro medio. El Q65 sería más útil usarlo en las urgencias. Y el uso de estas escalas debe ser considerado. Sin embargo, siempre se debe complementar siempre ese criterio. Estos son los indicadores. La que sigue. Hay dos puntos acá de las vacunas. Uno es bien importante. Bueno, ahí no le piden de COVID. Vacunas para jóvenes. Vacunas para el COVID. Las personas mayores de 50 años deberían tener estas vacunas obligatoriamente para disminuir estos cuadros virales, hacer una recomendación a los familiares, sus papás, algún tío que tenga por ahí. Esta vacuna para la influenza de un año, todos los años se aplica usualmente en el mes de marzo, abril. Ya llegó, por si acaso, la de este año. Ya tenemos. Entonces ahí vienen las indicaciones adultos sanos, de 65 años, aquellos que tienen comorbilidades, son diabéticos, hipertensos, tienen fibrosis pulmonar, alguna enfermedad hepática, alguna enfermedad renal, de cajón, esa vacuna. Las embarazadas con más de 3 meses de gestación, los inmunocomprometidos, que reciban tratamiento inmunosupresor, trabajadores de salud y alumnos también que van a las clases, también deben estar vacunados. Los que acuden a pacientes de alto riesgo, los asilos, los que pasan reposo, y los viajeros y los áreas geográficas donde de repente hay un despunte de influenza, deben ir vacunados. La que sigue. Y la del neumococo. Otra de las vacunas importantísimas. Le dura 5 años la vacuna. También te indicado a personas mayores de 65 años que tienen comorbilidades o están inmunocomprometidos. Recomendaciones: establecer un diagnóstico precoz, el tratamiento es empírico, seguir al paciente y pedirle los exámenes correspondientes. No se sientan mal si no llegan al diagnóstico etiológico, a pesar de todos los equipos que tengan en la mano, y aplicarse estas vacunas para la neumonía, para la influenza, para el COVID, y se van a evitar muchos problemas. Bueno, señores, por ahora lo tengo. Me llama ya, ¿no?